gente que viene dando vueltas por acá, porque vamos a tener una charla un poco más tranquila que habitualmente lo hacemos por teléfono, así que saludamos a esta hora al ministro de Obras Públicas de la provincia, Alfredo Intronati. Freddy, buen día, ¿cómo andás? Hola Mauro, buenos días para vos y a todos los oyentes de la radio. La Bueno. verdad que siempre lo destacamos, apostamos a esta posibilidad de comunicar de una forma diferente y de llegar con la gestión y informar, ¿no es cierto? Un poco que esa es la idea que tienen ustedes y que transmiten la gestión del gobierno provincial. Bien, bueno, buenísimo, gracias por venir un ratito. Vamos a hablar de obras y de lo que está pasando con lo que no llega de Nación, pero me gustaría meternos en un tema que nos interesa, que veníamos hablando fuera de aire, y tiene que ver con esto que ha pasado con el agua en Santa Rosa, con Aguas del Colorado, con estos casi 5 días sin agua en la ciudad de Santa Rosa y también en otras zonas. Nosotros nos centramos en Santa Rosa, que es la ciudad más grande. Desde el gobierno provincial, ¿cómo han analizado estos días sin agua y las roturas varias que tuvo el acueducto? No, a ver, nosotros hoy, hablando en el día de hoy, ya está garantizado el servicio, que eso no es un tema menor. Hemos estado trabajando durante todos estos días para poder restablecer el servicio de agua y bueno, lo hemos logrado. Por ahí nosotros lo que tenemos que aclarar, y siempre es un poco la idea, por eso es cuando están las conversaciones con ustedes, trasladar a la sociedad, porque muchas veces hay discusiones que se generan en base a el abandono o el no mantenimiento, y eso es algo totalmente mentiroso. Nosotros de la provincia de La Pampa, desde que inició la gestión de este gobernador, nos encontramos con 2 cisternas que estaban garantizando el servicio de aproximadamente cada una 5 millones, 10 millones, y se logró, a través de inversiones con el gobierno provincial, duplicar y llevar a 35 millones de litros. Se hicieron 3 cisternas nuevas. Eso de reserva. De reserva. 3 cisternas nuevas de 5 millones de litros cada cisterna, lo cual nos permite a nosotros tener mayor volumen de reserva de agua. Después hay obras que se están ejecutando en este momento, en cercanía a Pichimahuida, para poder bajar la presión de impulsión de la cañería, ¿no es cierto? Que eso también es un tema que por ahí es donde se generan las roturas por la fricción, ¿no es cierto? Y también la realidad es que es una obra que tiene 20 años, que lleva un mantenimiento, obras que se tienen que realizar, y hay que aclarar que el gobierno provincial las está haciendo. Las hizo desde el primer día, desde que asumió este gobernador, y otros gobernadores también las llevaron adelante, pero hay que aclarar eso, ¿no es cierto? Desde 2 cisternas que teníamos de 10 millones, hoy tenemos 35 millones de litros. Se están haciendo obras en este momento en cercanía de Pichimahuida, donde nos va a permitir aliviar la presión, ¿no es cierto?, para poder garantizar que no se rompa, ¿no es cierto?, de la forma por ahí que se venía generando estas roturas que generaba las pérdidas. Se viene trabajando, eso es, desde que estamos en la gestión, siempre fue un tema que el gobernador nos encomendó trabajar, y en proyectos que hemos avanzado y hemos llevado adelante, y obras que hemos finalizado, y obras que están en ejecución todavía. Son 263 metros lineales de cañería, claro, 263 kilómetros de cañería de acueducto. Es una barbaridad. Es muchísimo, ¿entendés? Donde tenés alrededor de 20.000 juntas entre caño y caño, por la distancia que... La verdad que es un tema que no es simple, ¿no es cierto? Pero lo venimos trabajando y muchas veces por ahí no se conoce, pero habría que conocer el lugar de donde se toma, ¿no es cierto? Que es en una cola del Colorado, donde nos permite a nosotros tomar el agua, y que cada uno de los pampeanos de las 19 localidades que están abastecidas por el acueducto del río Colorado abre la canilla y sale agua potable, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de recorrer la traza, fuimos con el gobernador, después fuimos con el equipo del ministerio, y cada vez que vamos nos sorprendemos del volumen de la obra que se hizo, ¿no es cierto?, en el medio de la nada, que nos permite a nosotros hacer una toma de agua, recorrer estos 263 kilómetros de recorrido de lo que es la traza, con esta cantidad de juntas, y las obras que se vienen haciendo para mejorar el servicio, ¿no es cierto? Desde el gobierno se viene trabajando desde el día 1 y se sigue trabajando. Bien. Muchos preguntaban si era el momento de hacer un mantenimiento del acueducto. Uno estima que sí, porque es un momento donde no hay tanto consumo, no es verano, es en otoño. Pero respecto a esto puntualmente, aparte del mantenimiento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se rompió en por lo menos 2 oportunidades mientras estaban haciendo ese mantenimiento? ¿Eso es la información que tienen? Sí, se rompió en un lugar que es complejo, que es la zona de La Colorada, se llama el Bajo de La Colorada, que es un lugar donde carga con muchísima presión el tramo de la cañería. Eso derivó, bueno, todo este tiempo que estuvo en reparación.
Y como bien vos decías, esto se planifica, ¿no es cierto?, en los periodos donde hay menos consumo. Pero bueno, la obra, la reparación, demandó un tiempo más, lo cual nosotros, como comentábamos el fin de semana, veníamos trabajando encima para poder lograr poner en carga con la cañería, porque se tuvo que vaciar la cañería, volver a restablecer el servicio en forma lenta, porque tampoco es que podemos apurar, entonces tenemos que llevar, eso lleva su tiempo, bueno, y el domingo a última hora logramos establecer el servicio, donde empezó a ingresar agua, estuvimos recorriendo las distintas cisternas durante el domingo a la noche, el lunes a la mañana, abasteciendo en algunos lugares que todavía no había llegado el agua, pero sabíamos que iba a llegar, pero también para garantizar y no cortar el funcionamiento de las clases, de los hospitales, de las cárceles, de las alcaldías. En lo personal estuve desde el viernes haciendo el recorrido y abasteciendo los centros de salud, estuve en el Reconversión, estuve en el Evita, estuve en varios centros de salud. El día domingo a la noche, que bueno, hablando también con los periodistas, estuve recorriendo también las escuelas, estuve en la escuela del Matadero, garantizando donde tiene que estar el gobierno, hoy en la dificultad que teníamos, que era la carga de la cañería, para no apurar un proceso que es lento, que no hubiera faltante de agua el día lunes. Y bueno, se logró y ya el lunes se había normalizado el servicio, teníamos las cisternas con agua y bueno, el día de hoy ya tenemos garantizado de que en cada uno de los centros de salud, escuelas, comisaría, alcaldía, tienen agua, ¿no es cierto? Y las viviendas. En algunos lugares todavía porque se han generado algunas fallas porque tienen cisternas debajo y tanques elevados y deja de funcionar la cisterna y no es por falta de ingreso de agua, sino que el mecanismo interno se rompe, como en algunas escuelas nos pasó y bueno, estamos también solucionando esos inconvenientes. Bien, pero en líneas generales está todo más o menos en marcha. Está todo, sí, está funcionando, está con ingreso de agua, está con la cañería con agua y la cisterna se está generando el nivel que necesitamos para garantizar el correcto funcionamiento del acueducto. Bien, te pregunto cómo es el manejo de parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Y te pregunto esto ¿por qué? Porque una cosa es que ingrese agua desde el río Colorado y después es la distribución que hace la municipalidad a través de sus centros de abastecimiento. Si no llega aguas del río Colorado a ese lugar, la municipalidad no puede distribuir o tiene otros canales de abastecimiento para esas cisternas. ¿Cómo es? Está el acueducto de lo que es el acueducto Anguil, que se llama. ¿Funciona eso? Sí, funciona. Sí. Hay parte de la ciudad que está abastecida por el acueducto de Anguil. Pero bueno, no alcanza, eso se sabe. Por eso es que se planificó traer agua desde el río Colorado, de estos 263 kilómetros que veníamos diciendo, porque no alcanzaba con los pozos de Anguil para cubrir las necesidades de consumo de agua que tiene Santa Rosa. Respecto al pedido de informe que está haciendo la oposición, en este caso los diputados, ¿te involucra al ministerio o lo hacen más general el pedido de informe? No, estamos... Por la falta de agua, ¿no? A ver, entiendo que por ahí, como hablábamos recién, haciendo una síntesis de lo que es el acueducto, ¿no es cierto? Y lo hago público, invito a los diputados, a periodistas, a que vayan a recorrer la obra para que vean la magnitud de la obra. Insisto, en estos 263 kilómetros pasan un montón de cosas, donde no es un caño que viene, que vos impulsás y sale agua del otro lado. Tenés saltos que hacer, depresiones, bombas que poner para impulsar, para pasar a alturas que por gravedad la cañería no corre el agua. Hay que ser claro en eso, ¿no? Y ver la obra de infraestructura. Por eso es que invitamos y asumo el compromiso de llevarlos a los diputados para hacer una recorrida por Pichimahuida, para que vean, que recorran y que vean el volumen, el tamaño de la obra, ¿no es cierto? Todos los procesos que tiene, porque de la captación que vos tenés, hay todo un tratamiento del agua para la dureza, clorarla, el filtrado, toda una secuencia que se viene a hacer para que el pampeano abra la canilla y tenga agua potable de consumo. ¿Crees que desconocen los diputados o crees que hay mala intención? Pero por ahí hay algunos que pueden llegar a desconocer. Está dentro de las posibilidades, que desconozcan. Uno sabía, y yo cuando entré en las funciones y recorrí la obra, hasta uno mismo se sorprendió. Es una realidad. Y estando adentro. Estando adentro, ¿me explico? Lo había visto desde pliego, he participado cuando
trabajaba en empresas y en licitaciones y conociendo un poco la obra, pero cuando entré en funciones, que empezamos a hacer un poco de recorrido y territorio en las obras más importantes que tiene la provincia, porque un poco lo que nos había encomendado el gobernador, la recorrí la presencia, ¿no es cierto? Cuando tenía en agenda y estuve en Pichimahuida, uno mismo se sorprendió por el volumen de la obra, uno sabe de qué se trata, cuáles son los beneficios, cómo funciona, pero llegar y en ese recorrido de encontrar un lugar totalmente desértico con un río, pero todo lo que es lo árido de la zona y encontrar ese oasis en el medio de la nada, con vegetación, con plantación, con infraestructura que toma el agua y la lleva en estos recorridos que tenemos, que es muchísimo, ¿no es cierto? Y como decíamos recién, una de las obras que estamos haciendo en este momento, que estamos llevando adelante con Aguas del Colorado, que es una obra que va a permitir descomprimir la presión, ¿no es cierto? No quiero ser tan técnico, pero saber que trabaja en una parte del comienzo con 18 kilos, esta obra va a permitir reducir a la mitad la presión, lo que va a reducir la fricción entre los caños, ¿no es cierto? Y en estas 20.000 juntas que tiene entre caño y caño, poder no generar ese problema que veníamos teniendo. Por eso digo, ¿entendés? Y cuando a veces escuchar de la parte de la oposición o de algunos que hablan en el abandono y la desidia, la verdad que da un poco de bronca porque se viene trabajando constantemente, ¿no? Se trabajó y se sigue trabajando con las 3 cisternas nuevas, de 5 millones cada uno y lo que se está haciendo ahora. La verdad que es un tema, no es simple, pero estamos al frente y creemos que estamos a la altura de la situación, ¿no es cierto? Hay algunos que por ahí desconocen y nos ofrecemos nosotros desde el gobierno provincial a invitarlos, incluso a ustedes, a los periodistas también, si quieren hacer una recorrida para conocer de qué se trata, ¿no es cierto? Esta obra tan importante y que ha transformado la realidad del agua potable en la provincia de La Pampa, porque es una obra que está realizada en una primera etapa, pero hay una segunda etapa que es hacia el norte de Pico y una tercera etapa. Así que está lanzada la convocatoria a todos los que quieren hacer una recorrida. Me ofrezco de ser anfitrión y llevarlos a recorrer. Bien, ayer hubo una reunión entre gente del Ejecutivo Provincial y Aguas del Colorado, por lo menos algunas personas que son parte del directorio. ¿Qué se puede contar de eso? Y sobre todo, ¿qué se habló? ¿Faltó información? ¿Faltó comunicación? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo menos, ¿qué se dijeron en esa reunión? A ver, una de las tantas reuniones que tenemos con los diferentes equipos de trabajo, fue una más. Da la casualidad que en cercanía de la situación, obviamente que el tema fue abordado, se dieron las explicaciones y se siguió trabajando y se sigue trabajando, siempre tratando de mejorar, así que fue por ese lado la reunión. Bien, bueno, cambiamos de tema. Faltan 6-7 meses para que se cumplan 2 años de abandono de obras nacionales, incluidos los Procrear, que si uno anda por Santa Rosa, por Toay, por Pico también, pueden ver grandes moles de construcción abandonada, muchas de ellas sin mantener los terrenos porque los yuyos están altísimos. ¿Qué pasa con el Procrear? ¿Qué va a pasar? A mí, sinceramente, a ver, lo que me preocupa, y lo he manifestado en las diferentes reuniones que he tenido con autoridad del Gobierno Nacional, porque las reuniones están, nosotros desde la provincia de La Pampa y las demás provincias, naturalizar el ausentismo del Gobierno Nacional. Me preocupa que naturalicemos que el Estado Nacional desaparezca de las responsabilidades que tiene y las obligaciones, ¿no es cierto? Y eso, sinceramente, es preocupante, naturalizar el ausentismo del Estado Nacional. Nosotros hoy, gracias a tener una provincia ordenada, y siempre lo venimos manifestando, nos permitió hacernos cargo y terminar las diferentes obras que teníamos en la provincia de La Pampa por el Gobierno Nacional, que fueron abandonadas. Enumerar son un montón, son más de 50 que hemos avanzado y hemos terminado, y algunas todavía tenemos en ejecución, como son los centros de desarrollo infantil, las obras de saneamiento, que son obras faraónicas, obras muy importantes, obras que no podría hacer un gobierno municipal, y hasta dudo a veces que lo hiciera un gobierno provincial. En este caso nos tuvimos que hacer cargo porque eran obras que estaban empezadas y no podíamos dejar abandonadas, porque atrás de esto había localidades que quedaban con una obra iniciada. Hablábamos mucho con el ejemplo de Barón, que es una obra que tenía una obra de lo que es la renovación de agua potable. Cuando entró la situación de crisis establecida por el Gobierno Nacional en el abandono de la obra pública,
nosotros nos encontramos en Barón hablando con la intendenta que había asumido, con una localidad totalmente abierta, ¿no es cierto? Todas las calles rotas con el corte para poder hacer el servicio de agua potable nuevo. Y bueno, el gobernador tomó la decisión y tuvimos la oportunidad de ir a inaugurar la obra y hablar nuevamente con la intendente y la felicidad y agradecer al gobierno provincial de que se hizo cargo de la finalización. Y hoy vas a Barón y encontrás de Barón todo resuelto, la obra terminada y finalizada, y abrís la canilla y estas 900 familias que tienen hoy el servicio nuevo de agua potable fue garantizada gracias a la decisión de nuestro gobernador. Y así pasó en cada una de las obras del gobierno nacional que fueron abandonadas. Y siempre aclaramos esto porque vos justo cuando empezaste a hacerme la pregunta hablaste de Procrear. El caso de Procrear, siempre hay que ser claro, nosotros de la provincia no tenemos posibilidad de tomar la decisión de avanzar sobre la obra. No hay posibilidad. No hay posibilidades si no tenemos el pase del gobierno nacional a la provincia. El gobernador ha solicitado por nota a diferentes ministros, recuerdo la última que fue el ministro Franco, solicitando el pase de los contratos del Procrear para la provincia. ¿Por qué estamos pidiendo el pase y por qué con la ley de emergencia no pudimos abordar esta obra como lo hicimos con otras tantas obras? Porque es un contrato que está directamente vinculado entre las empresas y el gobierno nacional, ¿no es cierto? El gobierno nacional llevó adelante la licitación y las empresas firmaron con ello. Entonces la responsabilidad está entre las empresas y el gobierno nacional. Lo que nosotros estamos pidiendo es ser parte, ¿no es cierto? Que el gobierno nacional traslade los contratos a la provincia y nosotros poder terminarlo. Bien. Lo mismo nos está pasando con el acueducto. ¿Y qué pasa con las empresas? Con el acueducto. Bueno, las empresas, a ver, son tres empresas pampeanas. Las empresas han tenido la suerte, si querés decirle, de que son empresas que tenían otros contratos con la provincia que le permitió solventar la deuda que le había generado el incumplimiento de Nación. Más de 9.000 millones, por lo menos. Sí, igual le fueron pagando a valores históricos. Bien. El gobierno nacional no reconoció no actualizó las actualizaciones. Claro. Y bueno, y eso es una charla que tenemos siempre con las empresas, pero las empresas saben que la responsabilidad no es del gobierno provincial. Así que insisto en esto de aclarar, porque acá no son muchas las empresas, son pampeanas las que trabajan ahí y tienen la posibilidad de que el gobierno provincial les ha dado trabajo, han seguido trabajando, han tenido continuidad, han tenido otras obras del gobierno nacional que fueron abandonadas y que, bueno, por decisión de nuestro gobernador y el trabajo de la ley de emergencia que se aprobó en Cámara de Diputados nos permitió terminar, y estas mismas empresas estaban en esas obras. Así que el flujo se le fue cubriendo este déficit que tenían, ¿no es cierto?, por el incumplimiento de Nación. ¿Y por qué la negativa de Nación de no querer trasladar a la provincia esto cuando hasta le beneficiaría porque una provincia se hace cargo de una obra que ellos no quieren hacer? No. Ya no se puede decir que no pueden, sino que no quieren. No sabría decírtelo cuál es el motivo por el cual no ceden los contratos, lo venimos insistiendo. ¿Es político? No, porque está pasando. A ver, es difícil analizar las cuestiones políticas del gobierno nacional con respecto a las provincias. Porque, a ver, nosotros hemos participado en reuniones con diferentes ministros de distintas provincias y la situación que atraviesa la provincia de La Pampa la atraviesan todas las provincias. No es que nosotros somos los excluidos, porque somos los no alineados, los que no tenemos diálogo, porque tenemos un gobernador que pelea con el presidente, mentira. La realidad es que todas las provincias están en la misma situación que la provincia de La Pampa. Yo tuve la oportunidad de participar en el CIMOP, que es una reunión que se da todos los meses con los diferentes ministros. Ahora el 22 tengo que volver a Buenos Aires, y donde presentó uno de los funcionarios, alto funcionario de lo que es el Ministerio de Obras, que no existe más, que depende de Caputo, que es Luis Giovine, quien hoy es el secretario de Obras Públicas, y planteó la continuidad de la obra pública, en lo cual yo me sorprendí porque primero que no sabíamos que iban a participar, no estaba dentro del temario. Cuando expusieron, nos plantearon el programa de cómo venía la planificación y nos hablaban de que a la fecha, que fue el mes pasado, iban a reiniciar, que estaban a la firma de los contratos para reiniciar 102 obras del gobierno nacional a nivel federal. 102 obras nada más en toda la Argentina. En toda la Argentina.
Cuando la provincia de La Pampa... ¿Dónde están esas obras? Sí, esa sería la igual, otra pregunta. claro, pero si vos ves, nosotros en la provincia de La Pampa, al 10 de diciembre, teníamos 59 obras. Y no solamente la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa era peronista y el gobierno anterior también, sino que hubo una política de obra pública a nivel federal. Y lo pueden hablar la gente de Córdoba, la de Entre Ríos, la de Neuquén, como hablamos y conversamos con los diferentes colegas en el cargo, que la realidad es que fue una política de obra pública a nivel federal, que garantizó un Estado presente que resolvía los problemas de fondo que tiene donde tiene que estar el Estado, que ningún privado ni ninguna empresa le va a interesar cuando no hay rentabilidad, ¿no es cierto? El mercado no está ahí. Te pregunto por también las Está casas... bien que no está ahí, porque el mercado busca la rentabilidad. Claro. A ver, el mercado, no sé, voy a pensar en una obra, inauguramos el CDI con el gobernador en Carro Quemado. No va a haber ningún interesado, ninguna persona que quiera armar un jardín en carro quemado. Claro, en carro quemado, porque tenga... A ver, y está bien que no lo hagan, porque ellos buscan el rédito, buscan lo económico. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros como Estado para garantizar derechos. Claro. Te iba a preguntar por las casas sociales, que también es una preocupación de muchas familias, que muchas de ellas están mirando cómo va la obra, en este caso la obra de más al sureste de la ciudad, donde ya están algunas casas ya levantadas, algunas techadas, pero falta un montón de obra para terminar. ¿Cuál es el avance de obra de esas casas? Bueno, hay que aclarar, son 280 casas en Santa Rosa que responden al gobierno nacional, que fueron abandonadas. Estas son las viviendas que nosotros, recién comentamos que obras todavía siguen en ejecución. Logramos destrabar, junto con un gran trabajo de la presidenta del IPAB, Erika Riboira, que nos permitió a nosotros poner en marcha estas obras que fueron abandonadas en Nación. Tiene un comienzo, como vos decís, muy lento, pero una cuestión de poder lograr el equilibrio, ¿no es cierto? Este famoso equilibrio fiscal que tanto manifiestan del gobierno nacional, bueno, obviamente nosotros lo venimos predicando desde hace un montón de tiempo. Entonces a nosotros, de acuerdo a el volumen de obra y la responsabilidad que tenemos, hace que nosotros los planes de trabajo y la continuidad de las obras marchen a un ritmo que nosotros podamos cumplir con los compromisos asumidos en cuanto al pago de las empresas. Y esto hay que ser claro, nosotros hablamos y tenemos reuniones con las autoridades de la Cámara de la Construcción y empresas que no están dentro de la Cámara y reconocen un Estado presente, el gobierno provincial, que garantiza los pagos, ¿no es cierto? Y no es un tema menor, porque ir a otras provincias y saber que muchas veces hay un retraso de 2 a 3 meses y está naturalizado el retraso. Y en la provincia de La Pampa las empresas están acostumbradas a cobrar a los 20 días de haber certificado. Nosotros certificamos el 30 de este mes, hacemos el cierre de certificado y al 20 del mes siguiente las empresas ya tienen depositado los certificados en sus cuentas para poder continuar, ¿no es cierto?, con todo el efecto dominó y continuar con la obra pública en la provincia. Entonces, esta cuestión a nosotros nos hace reacomodar los flujos económicos para poder garantizar la continuidad de la obra pública. Y por eso por ahí la vivienda hoy viene, pero viene dentro de los plazos previstos, ¿no es cierto? Estará alrededor de un 10, un 12%, se hizo movimiento de suelo en su principio. Pensé que había más adelante. No, hay una parte pero pasa que son 280 y son una parte de la que se empezó a trabajar, hay otra parte que todavía falta fundar plateas, pero bueno, son diferentes contratos, son 6 zonas, son 5 empresas las que están trabajando, cada empresa tiene su particularidad y su avance, ¿no es cierto? Bien, si recién te enganchás en la radio, estamos hablando con Alfredo Intronati, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia. Pasamos por varios temas, estamos hablando ahora de las casas sociales y te preguntamos esto porque andamos mucho en los barrios y también nos gusta un poco, entre comillas, peritar las obras para saber cómo van y demás. Por eso te quería consultar puntualmente por esto. Hace un ratito hablábamos con Yara Arcuri, que es la gerenta de telecomunicaciones de la cooperativa, que también están pensando en bajar servicios, porque además de una casa, las personas que van a vivir ahí también necesitan de otros servicios, que también en este caso la cooperativa también los empieza a brindar, y también está bueno, digamos, determinar eso, que el gobierno provincial hace las casas, pero en este caso las cooperativas también brindan otros servicios que son fundamentales, telecomunicaciones, energía y demás. Bueno, justamente nosotros también, dentro de lo que es
la infraestructura complementaria. Sí, venimos trabajando de la provincia, con el centro de salud, por ejemplo, en el barrio que veníamos hablando, reconversión, la comisaría del barrio este que inauguramos recientemente, la colocación de escuelas, lo que es la infraestructura complementaria, desde el gobierno venimos trabajando y que hemos agregado algunas cuestiones que yo me acuerdo cuando participaba en empresas constructoras, siempre veíamos la posibilidad de incorporar lo que es el arbolado urbano, los cestos de basura, que son pequeños detalles, pero hacen al complemento, ¿no es cierto?, a la entrega de vivienda. Como decíamos, todo lo que es la parte del equipamiento sumado a la infraestructura que es necesaria para que esto funcione, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una cuadra de asfalto? 100 millones, 89 a 100 millones más o menos. O sea, 100 millones de pesos una cuadra de asfalto. Una cuadra de asfalto, sí. Sí. ¿Y hablando esos son números reales o son números inflados? No, son números reales, por eso digo, entre 80 y 100. Tiene que ver también con el tipo de movimiento que se tenga que hacer, hablando de cordón cuneta, de todo lo que es el de tratamiento. Cero, digamos. De cero, exactamente, sí, de cero. Muchas veces, bueno, en el caso de los barrios se entrega ya con cordón, ya con una nivelación, obviamente que los costos se reducen. Pero bueno, a veces nos cuesta hablar de números porque nosotros creemos que la obra pública, verla por el lado de los beneficios, lo que genera, ¿no es cierto?, la transformación, de garantizar, en este caso, servicios, de mejorar lo que es la transitabilidad en las rutas o en las calles. Por eso es cuando en su momento el gobierno provincial se decidió pavimentar las 162 cuadras, era por todo el recorrido donde iban los colectivos, para garantizar un mejor servicio. Pero bueno, está bien que se sepa, porque la verdad que desde la provincia se está invirtiendo muchísimo para mejorar, ¿no es cierto? Pero bueno, no es solamente Santa Rosa, sino otras localidades. Justamente ahora estamos acá en Tobay, hemos trabajado y recorrido con Ariel lo que es la repavimentación urbana, en General Pico también, y en otras localidades venimos trabajando. Bien, acá nos están llegando algunos mensajes de algunos oyentes que están escuchando y preguntan, ¿para cuándo a un asfaltado en los barrios populares? Por ejemplo, El Amanecer. Es un barrio que nosotros ya lo llamamos barrio porque hay gente viviendo hace mucho tiempo, no es un asentamiento, en algún momento lo fue, pero también esos barrios van a tener la energía, algo que estaban pidiendo, que la municipalidad ya está haciendo la obra y que quizá ahora que ya tienen o van a tener energía, están solicitando otro servicio, como por ejemplo alguna cuadra de asfalto. ¿Se puede pensar algún proyecto o está medio lejano? Bueno, si ven las noticias de la semana pasada, el gobierno nacional por decreto disolvió el FISU, que es el... No me tiré abajo tanto. Sí, claro, bueno, pero es una realidad y hay que contarla, porque lamentablemente era un fideicomiso que te permitía llevar proyectos y hacer obras en los barrios populares que estaban inscritos en el RENAVAP. Es una realidad, fue dado de baja del gobierno nacional, uno de los tantos beneficios que tenían. Insisto, volver a hablar de beneficios porque donde no va a haber nadie que lo haga sino el Estado, y por eso son beneficios que se pierden, ¿no es cierto? Y hay que ser claro con eso, porque a ver, que desaparezcan los fideicomisos de vivienda significa que van a desaparecer los desarrollos urbanísticos como el Procrear, que van a desaparecer las viviendas sociales, que hay gente que no puede acceder a su vivienda, y es una realidad. Y en esto, a ver, nosotros por ahí tratamos de entender cuál es la postura del gobierno nacional cuando nos dicen, bueno, nosotros queremos que cada uno se pueda hacer su casa. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que propusieron para que cada uno se haga su casa? Ahí donde se quedaron solamente en el recorte y en el discurso, donde dijeron igual es muy generalizado todo. O sea, pero, a ver, yo me hice mi no casa con un crédito... Yo me hice mi casa con un crédito hipotecario del Procrear, en el 2013, aproximadamente, cuando estuvo Procrear, que eran... bueno, en el mío me había pasado, era que yo tenía terreno... Ya era el Procrear 1 ese. Procrear 1, claro. sí, y no tenía mucha credibilidad. Yo me acuerdo que uno mismo... militante del peronismo, me anoté y sinceramente esperaba que saliera sorteado, salí sorteado y fui uno de los primeros y me sorprendí, y el día de hoy que tengo mi casa gracias a esa decisión política que tomó el gobierno nacional. Y bueno, y nosotros en ese momento celebramos, y me parece que por ahí creíamos que en un principio desde el gobierno nacional actual intentaban continuar de alguna forma ese tipo de créditos, y vimos que disolvieron hasta el mismo fideicomiso de Procrear. Entonces yo digo, bueno, vos tomás la decisión política de recaudar para lograr el equilibrio fiscal, del recorte de todos los malos gastos que tenía el Estado Nacional, supuesto. Pero ¿qué alternativa planteás? Claro. ¿Generás crédito para que la gente se haga su casa, como dijiste alguna que otra vez, de que vos querés que cada uno pueda hacerse su casa? Bueno. No. Bueno, entonces... La respuesta es no, hasta ahora. Es no.
Claro. Hasta ahora, y a ver, estamos llegando al 50% de la gestión. ¿En qué momento lo van a hacer? Esto no se resuelve de un día para el otro. No, El Procrear llevó alrededor de 3 años la planificación. Entonces... Pero es más fácil pedir un crédito y abastecer las arcas del Banco Central antes que ponerse a pensar un proyecto. Uno lo ve así, no sé. Pero no accede, no puede nadie... A ver, es muy poco el porcentaje de la sociedad que puede acceder a esos créditos. Por el valor de la cuota, por los intereses que va a pagar, porque muchas veces no son dentro de lo que se llama viables para el banco, no califican. A mí me pasó, yo como profesional independiente intenté pedir un crédito hipotecario y antes de Procrear y no calificaba. Solamente podía llegar a un crédito personal y no podía ni siquiera hacer la perforación. Claro. Entonces, me parece que el problema de fondo no lo resolvieron y por el tiempo que va tampoco lo van a resolver. Yo se los planteé y tuve la oportunidad, como decía, cuando participé con autoridades nacionales dije, a ver, les pasó en ese momento el 30% de la gestión, le digo yo. Si ustedes no toman decisiones, me parece que esto, a ver, va a continuar de la misma forma. Y todas las mejoras, las cuestiones propositivas para resolver lo que ellos consideraban que estaba mal, no lo van a hacer. Porque a esta altura, si no lo hicieron, ¿cómo lo van a hacer? Una pregunta incómoda te hago, Intronati. ¿Qué pasa con el megaestadio? ¿Qué va a pasar con el megaestadio? ¿Es una piedra en el zapato para el gobierno? El megaestadio yo no le esquivo la pregunta y en cada una de las oportunidades que tengo periodísticas siempre en algún momento sale. Nosotros es un tema que nos preocupa y hay que contar un poco cuál era la realidad a la gestión pasada. Nosotros habíamos logrado un compromiso de afectación de fondos del gobierno nacional para terminar el megaestadio. Para finalizarlo del todo. Para finalizarlo. A ver, y siendo sincero, cuando estuvieron las visitas del gobierno nacional, yo me encargué de ir a recorrer el megaestadio y verlo, y hubo un compromiso del gobierno nacional. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas avanzamos en todo lo que es la tramitación, que no es poca. Logramos tener el compromiso del gobierno nacional y bueno, como todos los compromisos que había desde el gobierno anterior a la fecha que fueron no cumplidos, bueno, este es uno más. Nosotros hoy lo que nos pasa es que no está dentro de las prioridades, dentro de esta situación que nosotros venimos trabajando en la obra pública. Nos interesa poder cubrir las necesidades de cada uno de los habitantes en cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa, como por ejemplo todo lo que es la infraestructura de salud. A ver, insisto que en estos lugares, y agradezco y celebro que nos den la oportunidad para comentar, porque la provincia de La Pampa con esta gestión se va a transformar en lo que es la infraestructura de salud. A ver, yo recuerdo cuando vivía en Pico, me agarró viviendo en Córdoba estudiando, cuando se inauguró Levita, tuvo una repercusión que llegó hasta General Pico, hablando del hospital nuevo que se va a hacer en Santa Rosa. Y hoy este gobernador va a inaugurar 8 hospitales nuevos. 8 hospitales nuevos va a ser inaugurado por este gobernador. Y no son centros de salud, son hospitales nivel 4, nivel 3. A ver, en la Adela tuve la oportunidad de recorrer la semana pasada junto con el intendente y Juan Barrio Nuevo, el diputado provincial, y estuvimos recorriendo un hospital que es nivel 4, donde a nosotros nos va a permitir desde el Estado provincial brindar un servicio que las personas que desean tener familia, sus hijos nazcan en la Adela. Algo que no venía ocurriendo. No estaba sucediendo eso. Que tenían, a ver, la mayoría de las personas que viven en la Adela tienen el lugar de nacimiento el Río Colorado. Claro. Entonces, a ver, estos son lo que nosotros decimos del fondo de la obra pública, el beneficio que da la obra pública. Sí, lo simbólico que también. No es lo mismo nacer en Río Colorado que en... Por supuesto, o en Santa Rosa, claro. O tener alguna derivación que vos tengas que hacer por una fractura que vos tengas que no te la pueda dar una respuesta en el lugar donde nosotros veníamos hablando, por ejemplo, la Adela. Entonces, pero no solamente la Adela, en Santa Isabel, un hospital nivel 3, en General Pico, un nuevo hospital, en Uriburu hicimos un nuevo hospital, ampliaciones, refacciones entre Enel, Castex, Catriló. La verdad que nosotros hoy tenemos otra prioridad que el megaestadio, como en su momento también me pueden plantear la terminal de Santa Rosa, que la habíamos licitado, también no está dentro de las obras prioritarias que este gobierno tiene. Hoy tenemos que saber dónde se invierte cada centavo, ¿no es cierto? Al tener este problema que tenemos por el incumplimiento que estamos teniendo del gobierno nacional, nos tenemos que abocar a cubrir las necesidades. Y como dijo nuestro gobernador, se plantean 3 ejes.
salud, educación y seguridad. Y por ese camino es que estamos yendo. ¿Cómo está la relación o cómo pensás que va a seguir la relación con el intendente de la ciudad de Santa Rosa en medio de esto de la interna? Que, bueno, hoy va a hablar el intendente y vamos a ver qué sucede. Digo porque hay mucha obra pública de la provincia que está haciendo en la ciudad de Santa Rosa. ¿Crees que esto puede llegar a afectar entonces o no? A ver, nosotros esta respuesta te la puedo dar con hecho concreto. El gobernador lo manifestó en cada uno de sus discursos cuando inauguramos obras en las distintas localidades, que son localidades afines a partidarias al gobierno que está conduciendo, en el cual me identifico y soy parte. Y sin embargo, el gobernador lo ha dicho y lo sigue diciendo, no hay colores políticos, hay pampeano y pampeana. Y con el caso de Luciano, esta interna que está planteada dentro del gobierno y dentro del peronismo, creo que no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir trabajando, no es que el día de mañana se van a cortar las obras en Santa Rosa. A lo contrario, nosotros venimos trabajando y apostando y siguiendo trabajando. Nosotros desde la provincia dimos respuesta a toda la necesidad de obra pública que tenía Santa Rosa. La provincia de La Pampa resolvió el gobierno provincial el problema de infraestructura de Santa Rosa. La provincia invirtió muchísimo. A ver, hicimos alrededor de 1000 cuadras de pavimento, entre cuadras nuevas y cuadras que se tuvieron que repavimentar. Todas las obras de saneamiento que vieron en la ciudad de Santa Rosa, todas las obras de cloaca, agua, todas esas obras fueron aportadas por el gobierno provincial y las va a seguir aportando, porque nosotros no vemos a Luciano Di Napoli. Y no, a ver, insisto, tengo una excelente relación con Luciano. Vemos a santarroceños y santarroceñas, ¿entendés? Y esa es la mirada que el gobernador nos encomendó. Nosotros no tenemos ni pueblo grande, ni pueblos chicos, no vemos partidos políticos, vemos pampeano y pampeana, y trabajamos para todo igual. A ver, lo vemos, las obras que hemos logrado llevar adelante en Hacha, las obras que hemos llevado adelante en Castex, la redistribución de obras. A Talibarroca, a todas las localidades. Digo, para nombrarlos que pero están sí, pero nosotros por eso, entonces, insisto en esta cuestión de equidad, la venimos manifestando, la llevamos adelante y la mostramos en hechos concretos, con obras que hoy la gente las puede ver y puede hacer uso. Así que creemos nosotros, a ver, no cambió nada, a nosotros nos llamó el gobernador y nos dijo, bueno, a partir de ahora, no, seguimos trabajando. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de recorrer obras de Santa Rosa. No, va a seguir todo igual. En ese sentido, insisto, nosotros trabajamos no para los intendentes, sino para cada uno de los habitantes de las localidades, en este caso Santa Rosa, así que va a seguir igual. ¿Qué proyección hay para 2026 desde Obras Públicas? ¿Hay una proyección sí, o se va a continuar así? No, se continúa dando respuestas, porque las respuestas se vienen dando. La obra pública, como lo veníamos manifestando, creemos que son elementos transformadores, que mejoran la calidad de vida, y que también tenemos una parte importante como es generar trabajo, ¿no es cierto? La obra pública, además de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes en la provincia de La Pampa, también genera trabajo, y eso es uno de los temas que nosotros venimos pregonando y vamos a seguir sosteniendo. Cada obra pública que empieza es una fuente de trabajo que estamos garantizando en la localidad. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de licitar obras en las distintas localidades, soy una de las personas que habla mucho con los empresarios y que le pido que, por favor, que colaboren con las localidades, que contraten mano de obra local, que compren los corralones locales, porque ello la incidencia es insignificante, pero sinceramente hay una transformación en cada una de las localidades que se lleva adelante una obra pública. Por eso es importante, en este caso, que la obra pública no se pare. Y desde el 10 de diciembre del 2023 lo venimos sosteniendo y lo vamos a seguir sosteniendo. Obviamente con alguna limitación de recursos, pero porque no podemos negar que la situación del gobierno nacional, el ausentismo que tenemos, nos genera inconveniente. Pero bueno, hoy está demostrado que la obra pública en la provincia de La Pampa no se paralizó, se continuó y hoy lo seguimos llevando adelante. Así que celebramos la decisión de nuestro gobernador y de tener una provincia ordenada que nos permite afrontar los compromisos, ¿no es cierto? Ministro, gracias por venir a los estudios de Radio Kermés, y como les decimos a todos, si quedó algo por decir que no preguntamos, más vale que estamos escuchando. No, solamente agradecer por el espacio. Nosotros creemos que muchas veces nos falta todavía difundir un montón de información.
como hablábamos recién del tema acueducto, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe que son 263 kilómetros de cañería con 20.000 juntas. Vamos a hacer el viaje ese. Me comprometo a llevarlos, así que, pero es importante que lo vean, que lo muestren, porque se tiene que saber, ¿no es cierto?, esa gran obra que no es una obra simple. Hay algunos que intentan poner una manguera al fondo del patio y le pierde 4 veces, y nosotros estamos llevando 263 kilómetros de recorrido, y la verdad que en ese sentido hay que ver la magnitud de la obra. No es una obra simple que recorre naturalmente el agua y que viene bajando. No, hay lugares que nosotros tenemos que resolver técnicamente, como niveles de altura para que permita por gravedad llegar a Santa Rosa. Así que es una obra importante, invitamos a todos a recorrerla. Y bueno, y sinceramente hay un gobernador que está preocupado y que viene trabajando, que no es que hay una decida y un abandono, lo contrario, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Así que agradecido por el espacio y por la difusión, y charlar un poco con ustedes, que la verdad que siempre que hablamos me llevo un grato momento. Muchas gracias, Alfredo Intronati pasó por los estudios de Radio Kermés, ahí dejó una frase al final, le tiró una bombita a la oposición que está pidiendo informes por la falta de agua. Dijo, entre otras cosas, el ministro de Obras Públicas, que le preocupa la naturalización de la ausencia del gobierno nacional en las obras, y también un tema local. El gobierno provincial resolvió el saneamiento en Santa Rosa. Va a traer cola esa frase que tiró recién Alfredo Intronati. Che, las 9:44 ya llega Radio